hablaremos a propósito de la propuesta, la oferta del presidente de la República de la condonación de deudas de hasta $5,000 en Ban Ecuador, y analicemos el impacto que tiene en la economía. No es la primera vez que se generaría este tipo de condonaciones, y ya fenecido, al desaparecido Banco Nacional de Fomento le costó también su solvencia y desapareció. Así es que en ese contexto vamos a platicar. Saludamos con la doctora Susana Herrero. Ella es docente de Economía de la UDLA. Platiquemos sobre este tema. Doctora, muy buenos días. Qué gusto. Le escuchamos a través de Saracay Televisión en todo Santo Domingo y la región del Trópico Húmedo. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme el día de hoy a conversar sobre este tema que sin duda es clave. Muchísimas gracias. Este es un tema importante y el presidente de la República y los últimos gobiernos no han vuelto la mirada al campo. El sector agrícola realmente no ha tenido políticas claras, contundentes, pero este tipo de medidas realmente le hacen bien al país, porque se escuchan bonitos, se escuchan bien aquellas personas que no han podido pagar la deuda hasta $5,000, se van a ver beneficiadas por esta perdonarle la deuda como tal, no solamente los intereses, sino la deuda como tal. Pero la pregunta es, ¿nos hace bien? ¿Realmente nos ayuda? ¿O es un tema que básicamente responde a un proceso de campaña electoral? Bueno, muchísimas gracias por plantear así la pregunta, porque me has ayudado un montón a poder plantear la respuesta. Sin duda alguna, no es una buena medida. Y no es un buen indicador de lo que estamos haciendo ahora mismo aquí en Ecuador. Sin duda alguna es una ayuda invaluable para las personas que no han podido pagar estos créditos, pero este tipo de medidas nos da dos indicadores. Uno, que la ciudadanía no está pudiendo pagar deudas que tienen montos pequeños, lo cual es un indicador de que no está habiendo los suficientes niveles de empleo ni de ingresos, en el caso del autoempleo, que nos estén permitiendo mantener un sistema financiero sano, lo cual sin duda es preocupante. Y esto se vincula, se liga con el éxodo migratorio que estamos viviendo en Ecuador, con el hecho de que nunca como hasta ahora hemos tenido tantas personas fuera, ni siquiera en el gran éxodo que vivimos a raíz de la dolarización. Nunca hemos tenido un volumen de remesas tan grande, y a veces más que incluso los datos de empleo y de subempleo, y a veces más que los datos oficiales, yo creo que este tipo de indicadores nos están mostrando que algo pasa, que la gente no puede pagar sus deudas, porque sin duda siempre hay un porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que no las quieren pagar, o que deciden destinar sus ingresos a otras cosas, pero la inmensa mayoría sí quiere pagar sus deudas y no puede pagar sus deudas, y que el Estado intervenga es una muy mala señal. No podemos olvidar que el Fondo Monetario Internacional, en las recomendaciones que nos hacen, al margen del tema de los préstamos, ¿no? Pero siempre las recomendaciones que nos hacen cada año, cada 2 años, que hacen a todos los países como observadores internacionales, una de las principales recomendaciones que nos hacen es tener mucho cuidado con las cooperativas y con las entidades de crédito, porque entienden que no está asegurado su buen funcionamiento, y que ante esta alerta con la que siempre vivimos los y las economistas del Ecuador, que pasen estas cosas, sin duda alguna, no es un buen indicador. Hubiéramos agradecido... Perdón, disculpa. Muchísimas gracias. Ahora, tenía muchas otras medidas que podían adoptarse, pero analicemos el impacto económico que tendría en el banco como tal. ¿Realmente cuánto se beneficia? ¿Hay datos estadísticos de cuántas serían estas personas que recibirían el beneficio? Pero por otro lado, en la economía del banco, ¿qué tanto puede verse realmente afectada? Porque recordemos que el Banco Nacional de Fomento, me parece que hasta el año 2015-2018 tuvo cerca de o casi 20 condonaciones, y fue eso precisamente lo que quebró, porque no hay plata que aguante. Si presta plata y ese es su negocio, y ahora ya perdona la deuda, ¿dónde está su giro de negocio? ¿Qué tanto afecta a la estabilidad económica del banco como tal? Es que
es especialmente grave no solo por el hecho en sí, o sea, no solo por el hecho de que se esté produciendo esta condonación, sino por la imagen que estás dando fuera. Es decir, si yo tengo mi plata depositada ahí y yo tengo mis ahorros depositados ahí, después de esta noticia, probablemente, quizás me plantearía mantenerlos ahí. Quizás sí, porque realmente, ¿cuál es la imagen que estamos teniendo a raíz de esta medida? Que es una medida que sin duda está ayudando a gente que no está pudiendo pagar los créditos, sin duda alguna, y es una medida de ayuda. Pero ¿es una medida de ayuda en el corto plazo o en el medio plazo? Sin duda en el corto plazo. ¿Puede tener unos impactos negativos en el medio plazo mayores que los que vamos a ver en el corto plazo? Sin duda seguramente también. Entonces, realmente lo que estamos extrañando son políticas que puedan acompañar este tipo de medidas y que definitivamente sí puedan contribuir a resolver el problema estructural que hay de fondo. Es decir, si tú quieres aplicar este tipo de políticas económicas con las cuales podemos debatir si sí o si no, lo que sí no está en el debate es el hecho de que las tienes que acompañar con medidas que vayan a resolver estructuralmente el problema, porque si no, estás dejando al sector financiero, estás cuestionando al sector financiero, y no solo a este banco, sino al sector financiero en general. Porque si no se están pudiendo pagar las deudas de este banco, probablemente el resto de la banca esté teniendo problemas para poder recuperar los créditos que han donado, que han prestado, ¿no? Entonces, realmente, la imagen que aquí se da en temas financieros y en temas de banca es muy importante la medida, pero sobre todo es muy importante qué se hace alrededor de esta medida y cuáles son las llamadas que se hacen a la ciudadanía. Y aquí también, como bien se señalaba, es una imagen fuera del país en la que dice una decisión de ese tipo, cuánto le afecta, qué pasa con el banco público, el único banco público que se supone que es del agro y lo han hecho absolutamente de todo, pero por el otro lado es, bueno, yo me saco un crédito en Ecuador y finalmente en un momento determinado puede llegar que me condonen. Y en el 2022 pasó, es decir, es reciente, no es que es hace muchísimos años, sino que esta parece que termina siendo una medida de complacencia con la dirigencia de un sector y en un periodo como este, en un periodo de elecciones, también es cuestionable. Y sobre todo es la falta de medidas estructurales. O sea, realmente es inevitable que en campaña vayamos a tener medidas como esta. Yo creo que con este gobierno y con todos, yo creo que en este país y en todos. O sea, realmente es algo con lo que lamentablemente los ciudadanos es uno de los precios que tenemos que pagar en democracia. Y esto creo que es así. Pero lo que sí necesitamos exigir y necesitamos tener y no estamos teniendo en el nivel que deberíamos es el nivel de políticas, de reformas estructurales. Es decir, realmente necesitamos medidas para ver qué está pasando ahora mismo con el agro, por qué el agro no está teniendo los niveles de productividad que debería, qué está pasando con los niveles de exportación, por qué no están exportando al nivel que deberían las pequeñas y medianas fincas, qué es lo que está pasando con el tema de la informalidad, qué es lo que está pasando con el nivel de pago de impuestos también en el mundo agro. Entonces, sin duda alguna, lo que tenemos que poner en la mesa de debate ahora es qué es lo que debería estar habiendo o haciéndose desde el sector público para el agro y que no está pasando. ¿Cuáles son las reformas? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuáles son las plataformas? ¿Qué es lo que necesita el agro y que no está teniendo? Porque el agro es un sector clave para el Ecuador. Es un sector con un potencial enorme. Es un sector que nos ha sostenido y mantenido, que nos mantuvo vivos en la pandemia. O sea, sin el agro nosotros, ahora mismo no estaríamos aquí. Entonces, realmente, el agro además tiene un potencial enorme, con unas nuevas generaciones con muchas ganas de hacer cosas, con una legitimación y una renovación por parte de las nuevas generaciones extraordinaria, y yo creo que esto está siendo una oportunidad perdida para el país, porque sinceramente creo que podríamos estar aprovechando el potencial enorme que tiene el agro
porque cultural y socialmente es un sector especialmente valorado, especialmente querido, y creo que lo estamos perdiendo y que estamos teniendo este tipo de medidas que son un poco como el ahorro del cocinero, ¿no? Cuando realmente lo que tenemos es que arremangarnos y enfangarnos para ver realmente cómo hacemos que efectivamente el agro sea una punta de lanza de la economía del Ecuador. El mundo entero necesita comida y el Ecuador tiene mucha producción, tiene una bondades en tema de clima. En Santo Domingo, un cielo, una tierra altamente fértil, gente que le quiere al campo, que a pesar de todo se mantiene, muchachos que vemos en la universidad que están estudiando, es decir, pero no hay del otro lado cómo potenciar, cómo apoyar, cómo motivar para que la gente se quede en el campo, y la verdad es que estamos perdiendo. Ahora, el momento económico en el que estamos, y hablando de la institución financiera como tal, si ya señalaban que en 2019 se tenía un 6% de morosidad y que ahora incrementa el 23% de morosidad en el pago, y en el 2015 y 2018 aproximadamente el Banco Nacional de Fomento solo con el 16% ya estuvo quebrado. Actualmente, ¿qué tanto podría afectar, qué tanto podríamos pensar que en un momento determinado a Ecuador le pueda pasar lo mismo? Bueno, cada estructura financiera es diferente. Entonces, realmente es verdad que 2 indicadores o hasta 5 o 6 indicadores no nos permiten realmente poder confirmar o rechazar la hipótesis de que un banco va a quebrar, sin duda. Ahora bien, no es un buen dato, definitivamente no es un buen dato. Sin duda alguna, la gestión interna del banco tiene mucho que ver, sin duda alguna el resto del balance tiene mucho que ver, pero realmente es una situación muy compleja, porque además el sistema financiero no son actores aislados, son actores relacionados. Entonces, realmente, cuando quiebra un banco, realmente estamos dando una muy mala imagen, no solo ante el sector financiero, sino ante toda la economía, ¿no? Entonces, es verdad que el sector financiero ecuatoriano es un sector financiero muy sólido. Es verdad que los principales bancos del país tienen unas categorías de calificación muy altas, pero este tipo de actos lo que hacen es que el sector financiero no pueda funcionar en su normalidad. Entonces, cada vez que se pide un crédito a los otros bancos, o bancos más grandes, bancos más potentes, estos créditos se demoran, en el mejor de los casos de que se den. Cuando se quiere montar una pyme, una pequeña y mediana empresa, y alguien que pide un crédito para un negocio que va a ser rentable, que va a funcionar, los otros bancos se lo piensan muchísimo. ¿Por qué? Porque los niveles de mora, no solo del propio banco, sino del sistema financiero en general o de otros bancos, se han disparado. Entonces, realmente, muchas veces parece que en realidad solo tenemos que prestar atención a los grandes bancos y que los pequeños bancos o el Banco Nacional o las cooperativas no son tan importantes. No, ojo, son igual de importantes o más, porque es una cesta de manzanas y ninguna manzana se puede podrir. Porque si una manzana se pudre, es muy probable que afecte no a la solvencia, no a la supervivencia del resto de entidades financieras, afortunadamente no, pero sí nos va a dificultar, sobre todo a los ciudadanos, porque al final la banca siempre gana, sobre todo a los ciudadanos, el que efectivamente podamos tener el derecho a un sistema financiero sólido, solvente y eficaz, que el sistema financiero también quiere prestar, ¿no? Entonces, al final, es un poco esta necesidad de quizás reglas más rápidas, reglas más claras, que realmente estamos necesitando como sociedad, ¿no? Ahora, vamos a otro de los temas económicos también, porque a veces no le ponemos mucho asunto decir, es el Banco Nacional de Fomento, no más, ¿no? Es un banco chiquito, no son los grandes bancos, pero mire cómo termina afectando también a la banca privada. Pero finalmente lo que usted dice, los bancos no pierden, ese es un negocio, es por lo que viven, somos nosotros, tendremos acceso. Vamos a hablar del otro tema que está en boga y que también termina afectando el tema económico, que es la eliminación de los subsidios o la focalización de los subsidios. Y las medidas para tomarla, que el hueco fiscal, que la necesidad de este Fondo Monetario Internacional también es parte de el contrabando, por ejemplo. Pero en el tema económico, al presupuesto general del Estado, entre el discurso de los ciudadanos que nos termina afectando a todos a la economía y la necesidad del Estado, en ese equilibrio, ¿cómo quedamos?
Bueno, realmente, o sea, ya era hora de que pasara esto. O sea, realmente necesitamos... No tenemos un gran presupuesto. Esto es un hecho. Tenemos unos recursos escasos. Y tenemos que aspirar a dos cosas. Una, a que estos recursos aumenten. Es decir, necesitamos tener una base de recursos cada vez mayor, que esto es otro tema, pero tenemos que lograr que los recursos que tenemos los estemos utilizando y aplicando bien. ¿Ya? Entonces, realmente, si estamos teniendo subsidios que no se están destinando a lo que se deberían estar destinando, tenemos que replanteárnoslo. El subsidio al combustible estaba suponiendo entre el 2 y el 3% del PIB, depende del año. Hasta el 4% había llegado a alcanzarse. Es un porcentaje enorme en un país donde tenemos déficit de educación, de salud, de infraestructura. Imagínense, nuestro déficit de infraestructura está en torno al 70%. Uy, perdón, por favor, disculpen. Está en torno al 70%, es decir, necesitamos tener o sea, nos está haciendo falta para que nuestra economía pueda funcionar bien el 70% de una infraestructura que no estamos teniendo. Entonces, realmente el hecho de que nosotros estemos teniendo subsidios que no estén dirigiéndose hacia lo que nosotros verdaderamente estamos necesitando es sin duda un problema. Por ejemplo, salud, por ejemplo, educación, y en realidad lo que estaríamos necesitando es que estos subsidios, esta redirección de los subsidios, nos digan qué es lo que vamos a hacer con ello. Yo creo que esto es algo que a la ciudadanía podría ayudarle enormemente a entender que podemos aprovechar y redireccionar mejor nuestros recursos si sabemos que lo estamos destinando a más hospitales, a nuevos sistemas de educación, a la formación de nuestros profesores, a la mejora de la infraestructura de nuestros colegios. Yo creo que así quizás la ciudadanía va a ver de una forma más clara a una mejora de la relación entre los diferentes grupos culturales que tenemos aquí en Ecuador. Yo creo que eso sin duda nos va a poder ayudar a entender mejor que los subsidios tienen que ir para los que más lo necesitan. Ok, y tener esa claridad tendrá que ampliarse. Y uno de los temas que no se toca, que parece que no es tema de negociación, y es el subsidio al gas. Y nos preguntamos cómo puede ser posible que familias que tenemos la posibilidad de pagar mucho más por el tanque de gas, $1.60, pagamos 3,50 porque te lo dejan en la casa, porque sabes que es baratísimo ese tema y no lo cuestionas, te dura un mes, mes y medio, una familia completa. Es decir, ya necesitamos quitarnos este velo de los ojos y decir, hay que apuntar. ¿Usted cree que es probable? Porque hemos visto una ciudadanía diferente. Ya lo intentó Lenín Moreno, ya lo intentó Guillermo Lasso y a Lasso le costó el puesto. Lo hace Daniel Noboa en el subsidio de los combustibles y no. Hoy se anunciaron movilizaciones, veamos qué tan fuertes son, pero no vemos como en otras ocasiones. ¿Será este el momento también de ir pensando en el subsidio del gas, por ejemplo? Yo creo que es un momento excelente y yo realmente creo que mira, yo creo que en este momento de la historia del Ecuador, que es probablemente uno de sus momentos de su historia reciente más convulsos, quizás no hay mal que por bien no venga. Y quizás si podemos sacar algo bueno de esta situación de inestabilidad en la que tenemos, hay que aprovecharlo y agarrarlo. Ojo, yo sin duda alguna respeto la desconfianza que puede haber desde la ciudadanía hacia el Estado o hacia el sector público, porque ha habido muchas promesas incumplidas, hay muchos derechos que no se han cumplido, hay muchas obligaciones que no se han ejercido por parte del Estado, y tiene todo el sentido que la ciudadanía desconfíe de decir, bueno, me van a quitar una parte del subsidio, pero es que esto ¿a dónde va a ir? ¿A qué va a ir? ¿A qué bolsillos puede llegar a ir a engrosar? Entonces, esta desconfianza de la ciudadanía es legítima y esta desconfianza no se puede negar ni se puede ignorar. Con esta desconfianza hay que lidiar y hay que trabajar con ella. Y es una oportunidad para mejorar la confianza de la ciudadanía en el Estado. Entonces, yo realmente creo que la gente necesita saber qué va a pasar con ese dinero. Y no solo con la gasolina, sino, como muy bien dices, para aprovechar esta oportunidad y abordar de una vez por todas el tema del gas. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido muy grato platicar con usted y muy instructivo. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Susana Herrero, docente de Economía de la UTLA.